Y hasta ahora quiero darle la bienvenida en el estudio en Quito al asambleísta electo Fernando Villavicencio. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Liz, qué gusto. A los tiempos, un buen día. El gusto es nuestro y quiero empezar esta entrevista conociendo también su opinión sobre justamente el tema que tocábamos anteriormente con la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, esta decisión de 4 de los consejeros de remover al doctor Fausto Murillo del Consejo Nacional de la Judicatura, diciendo que él tenía una inhabilidad porque ya fue juez durante 25 años para ocupar ese cargo y así respondiendo al Ministerio de Trabajo. A su vez, el doctor Murillo ha dicho que detrás de esto hay una intención de desinstitucionalizar más bien a la función judicial, poder meter mano de una manera, por decirlo de alguna manera, a la justicia y revisar casos de corrupción emblemáticos. ¿Qué opinión le merece todo esto? Bueno, a veces la torpeza ayuda para ilustrar intereses ocultos. Y cuando digo torpeza me refiero a lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana. Me refiero a esa mayoría, a esos 4 votos. Sin ningún tino, pisoteando la Constitución, el derecho, el sentido común, vulnerando un dictamen de la Corte Constitucional de la forma más torpe y grosera. Están conspirando contra la poca institucionalidad del país. O sea, es tan grave lo que acaba de hacer esta mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, que horas después de un histórico triunfo electoral que pretende sepultar la mayor corrupción de la historia de este país, el autoritarismo sin nombre de más de una década, recuperar la independencia de funciones, ese mismo instrumento construido por el correísmo, construido por la mafia, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, le hace el juego a la delincuencia de cuello blanco. Aquí no me vengan con cositas, con interpretaciones, Liz, seamos sinceros. Aquí hay una conspiración de los derrotados, es una conspiración de los correístas que utilizando un pacto perverso en el Consejo de Participación Ciudadana pretenden tomarse la función judicial. El objetivo de ellos es liberar a los delincuentes de cuello blanco. Como no pudieron ganar las elecciones... Acaba de escuchar aquí a la presidenta del Consejo que decía que no se deben a ningún partido político, que esos comentarios de que hay una mafia enquistada, que no es cierto, que ellos no han vulnerado ningún dictamen de la Corte Constitucional porque eso se basa en las funciones extraordinarias, pero que ellos tienen sus funciones ordinarias y que lo que han hecho es responder más bien a esta solicitud del Ministerio de Trabajo con las competencias que ellos tienen para remover a un funcionario que no tiene la idoneidad de ocupar un cargo. Es que claro, el pacto viene desde un poquito atrás. ¿Quiénes salvaron de la guillotina al ministro Ich? Son los mismos que actúan en el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, al ministro Ich no es que se le ocurrió, tan bonito él, tan legalista él, ¿no?, que saca justo una resolución. A mí no me importa quién sea el doctor Murillo, Liz y ecuatorianos. A mí no me importa quiénes sean los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de una conspiración del correísmo aliado con otras fuerzas políticas que pretenden echar abajo fallos judiciales históricos que principalmente fueron levantados por el periodismo de investigación. Me refiero al caso Arroz Verde y Sobornos. Pero falta menos de un mes ya para que acabe este gobierno. ¿Es el tiempo suficiente para concretar esa intención que tendrían, como usted dice, de revisar estos casos y de meter mano para actuar en base a lo que ya se ha resuelto en estos casos emblemáticos de corrupción que sacudieron al país, por mencionar el ejemplo del caso Sobornos? Justamente por eso, porque el presidente electo Guillermo Lasso ha dicho públicamente que él no va a meter la mano en la justicia. Entonces, antes de que se posesione Guillermo Lasso, los que sí pueden meter la mano en la justicia están haciendo para acomodar una mayoría en el Consejo de la Judicatura que pueda no solo remover al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que fue miembro del Tribunal Penal que sentenció a Correa, sino también el objetivo, Liz, es ir contra la fiscal Diana Salazar, porque hay 34 procesos penales en contra de Correa, que los maneja la fiscal Diana Salazar, y el mayor caso que se viene, que será el caso Petrochina. Reitero, aquí no hay ingenuidades, pero déjeme decirle, lo que acaba de hacer el Consejo de Participación Ciudadana, esa mayoría, es golpear un cementerio, porque esta acción
lo que corrobora es la decisión de una gran mayoría de ecuatorianos, y yo invito, Liz, a través de este canal, a que los ciudadanos del Ecuador nos pronunciemos respaldando la consulta popular que ha anunciado el presidente Lasso, que es un acuerdo con Villavicencio, para impulsar una consulta popular los primeros 100 días de su mandato, y justamente una de las preguntas es enterrar 100 metros bajo tierra el Consejo de Participación Ciudadana. Ayer Guillermo Lasso ha sido clarísimo: vamos a recuperar la República, el Estado de Derecho, con 3 funciones, no con 5. Aquí tiene que irse a la casa el Consejo de Participación Ciudadana y esa función electoral. Tenemos que recuperar una república. Ahora, reitero, yo invito, vamos a enterrar el CEPS. ¿Qué garantiza que esta vez sí se pueda dar paso cuando ya hubo 300.000 firmas por parte del Consejo, del Comité que por la Institucionalización Democrática lo presentaron a la Asamblea? Y claro, no solamente se incluía la pregunta de si debería prevalecer o seguir existiendo el Consejo de Participación Ciudadana, sino también dar un cambio a la Asamblea. ¿Cuál va a ser el planteamiento para que ahora sí pudiera tener acogida esta consulta popular? Bueno, el presidente Lasso acaba de formalizar, tiene un acuerdo conmigo, una consulta popular por 4 grandes temas. Uno de ellos, sepultar el Consejo de Participación Ciudadana. Esa es su facultad, convocar a una consulta popular. Tendrá que calificar la pregunta a la Corte Constitucional, echar abajo, impulsar la reducción de la Asamblea en al menos 70 legisladores, convocar a un parlamento bicameral y una consulta popular. En la misma consulta la pregunta para garantizar la defensa del agua en contra de la minería a cielo abierto. Ese es un compromiso de Guillermo Lasso. Ayer ha ratificado que vamos a esta consulta popular para que desaparezca este organismo correísta que es el Consejo de Participación Ciudadana. Vea, déjeme decirle 2 cositas, Liz, que a lo mejor la amiga Sofía no recuerda. Ese Consejo de Participación Ciudadana eligió de fiscal a Galo Chiriboga, si me ayuda la cámara, inobservando una glosa confirmada en contra de Galo Chiriboga por 8.7 millones de dólares. Estamos hablando de una glosa confirmada. ¿Qué dijo el Consejo de Participación Ciudadana? Es decir, Galo Chiriboga no podía ser fiscal porque tenía una glosa confirmada. Y mire, tampoco podía ser fiscal Carlos Vaca Mancheno, porque tenía un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado que desapareció. Ese Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer, Liz, ecuatorianos. Pronúnciense a través de todos los medios para que desaparezca. Vamos a una consulta popular para reconstruir una república con 3 funciones. Ahora, pasemos a otro tema, Fernando, y eso quedará para una vez que se posicionen ustedes en la Asamblea y ya arranque el gobierno del presidente electo Guillermo Lasso. Hablemos del caso Las Torres, algo de lo que usted también venía denunciando desde el 2014, que involucra pues entre algunos funcionarios, entre ellos al contralor Pablo Celi, y usted ha dicho que la Fiscalía debe acelerar esas investigaciones porque hay otras cositas ahí de por medio que todavía no salen a la luz pública. ¿A qué cosa se refiere? Mire, yo saludo la valentía de la Fiscalía y también saludo la acción de la justicia americana. O sea, qué suerte que en Estados Unidos sí se puede investigar el lavado de activos y la ruta del dinero sucio. Esta investigación que involucró a Refinería Esmeraldas, recuerde usted, Liz, hemos hablado varias veces, esa repotenciación trucha, corrupta de la Refinería de Esmeraldas, cuando nosotros denunciamos a varias empresas y a Alex Bravo, que hoy está preso gracias a esta investigación, ahí aparecen empresas como No Limit, Geinco, entre otras empresas truchas, corruptas. Pero claro, como acá la justicia del correísmo y el morenismo no investigó, la justicia de Estados Unidos sí, apresó a José Luis de la Paz Román, y el señor Román, que es socio, dueño de la compañía No Limit, confesó que efectivamente tuvo que pagar más de 4 millones de dólares para liberar, para limpiar 5 glosas por 13 millones de dólares. Lo grave de este caso, que ahora ya está en manos de la Fiscalía y de la Justicia, es que configura un delito terriblemente feroz, cometido no solo por la Contraloría General del Estado, sino en acto colusorio con el Ejecutivo. Y esto se prueba
que no es un tema del señor Celi. El señor Celi es parte de una escuela de delincuencia organizada de la Contraloría General del Estado. Esta escuela la inauguró Rafael Correa con Carlos Pollitt en el caso Odebrecht, cuando Carlos Pollitt liberó 80 millones de dólares en glosas para favorecer a Odebrecht. Pero ¿quién le dio la orden a Pollitt? Rafael Correa y Alexis Mera, pues. Ellos son los que pactaron con el gobierno de Brasil y con Marcelo Odebrecht limpiar la hoja de Odebrecht para que pueda volver a reparar la central San Francisco. Lo propio ocurre acá con el señor Celi. Tuvieron que liberar estas glosas de la compañía No Limit para que No Limit pueda cobrar las facturas y firmar nuevos contratos. Lo propio hizo el señor Celi en la época de Pollitt con la glosa contra Petrochina por 39 millones. Aquí hubo una orden del gobierno chino, al gobierno de Correa: liberen, limpien las glosas de Petrochina. ¿Y qué hizo Celi y Pollitt esa vez? Eliminaron esta glosa. Pero hay decenas, centenares de glosas, Liz. Usted acaba de sostener ahora que la Contraloría se ha convertido en una institución de delincuencia organizada donde el mecanismo a aplicar entonces es el desvanecimiento de estas glosas para poder desvincular a entidades o a personas que estuvieran pues inmersas en esta situación. ¿Qué debe cambiar entonces? Sobre todo cuando habrá que designar un nuevo contralor para erradicar esa práctica que usted aquí ha señalado ha sido lo recurrente en el último tiempo y en algunos casos. La Asamblea, mi responsabilidad, yo convoco a los asambleístas democráticos. Llevemos la Contraloría General del Estado como institución a un quirófano. Esto no puede seguir así. Mire, antes facturaban por los informes previos, ahora facturan para desvanecer las glosas. Mire este informe. Y la Asamblea actual tiene que responder. El Contralor Celi le dice a la Asamblea que solo en el caso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y la refinería del Pacífico existen 791 millones de dólares, repito la cifra, 791.8 millones de dólares en glosas y responsabilidades penales en decenas de contratos de la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Todo esto se hizo humo, y esto sabía la Asamblea. Aquí está el nombre de la asambleísta que pidió esta información. 4 años callados. Mire cómo desvanecen las glosas. Aquí está una glosa. Yo denuncié el caso, en este mismo canal, el caso de la compra de los grilletes con sobreprecio. Presento a la Contraloría. Oiga, nadie sabe para quién trabaja. Hacen el examen especial, emiten una glosa por 9.5 millones y a la vuelta de la esquina liberan la glosa, ¿sí? Desvanecen la glosa para beneficiar a quién. A la empresa china Seyek y a la señora Lady Zúñiga, ex ministra del gobierno de Correa. Miren las glosas de Sino Hydro, cómo se han tumbado. Centenares de millones de glosas de la constructora Sino Hydro, de Coca-Cola Sinclair, por presión del gobierno chino. Miren las glosas, aquí está la glosa de Claro, 111 millones de dólares. 111 millones de dólares desvanecido. Y luego aparece el ministro de Telecomunicaciones. Usted hace un pedido a la Asamblea y dice: vamos a tener que como asambleístas entrar, poner a la Contraloría en un quirófano y hacer un cambio estructural de eso. Pero, ¿va a contar con esa mayoría? Primera pregunta, considerando que hoy hay pues partidos que tienen una bancada de mayor representación, como UNES, por ejemplo, pero ninguno logra consolidar una mayoría. Eso por un inicio. Y en segundo lugar, acompañado a eso, también usted lo mencionaba en esta entrevista, Estados Unidos avanza en unas investigaciones aceleradamente, pero acá en Ecuador vamos a un paso tan lento. ¿Cómo poner las dos cosas entonces en equilibrio? Liz, yo apoyaré a las autoridades que sean electas en la Asamblea Nacional siempre y cuando formen parte o acepten esta propuesta. Primero, vamos a una consulta popular para echar abajo al Consejo de Participación Ciudadana, para que las responsabilidades del CEP las asuma un Senado éticamente valiente, bien formado. Vamos a reducir el número de asambleístas de 137 a 70 y vamos a llevar adelante una lucha implacable en contra de la corrupción y la impunidad y a recuperar el dinero robado.
Ese es el discurso de Guillermo Lasso. Su compromiso. Ese es mi compromiso. Ese veo que va a ser su compromiso. Ahora, nos queda poco tiempo en la entrevista y no quiero dejar de tocar otro tema del que usted ha venido pronunciándose también en las redes sociales últimamente, y es el contrato asignado a la constructora Hidalgo Hidalgo. Es ese contrato que hace el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de la carretera Cumbe-Cuenca-Sogues-Biblián, que se firmó el pasado 16 de marzo. ¿Qué irregularidad tiene este contrato firmado hace un poco más de un mes? Bueno, la principal y la más evidente y notoria es que luego de un discurso y un compromiso de Guillermo Lasso con el presidente saliente Lenín Moreno, o mejor dicho, de un compromiso de Lenín Moreno, de que no se van a firmar contratos de última hora. Resulta que se guardaron este contratito de última hora, lo firman hace poquitos días, pero no con cualquier empresa, pues. Lo firman con Hidalgo Hidalgo, que podría considerarse como la Odebrecht ecuatoriana. Primero, presidente Moreno, ¿usted no recuerda acaso que uno de los ejecutivos de Hidalgo Hidalgo están sentenciados a 8 años de cárcel por haber sido parte de una trama mafiosa del caso Arroz Verde, es decir, de haber financiado la campaña de Correa y la suya, presidente Moreno? Su campaña fue financiada por Hidalgo Hidalgo, y yo tengo los documentos. Pero también es grave, Liz, y lo voy a decir, señora Contralora, desmiéntame, que la Contraloría desvaneció glosas por 21 millones de dólares para beneficiar a Hidalgo Hidalgo, porque con esas glosas Hidalgo Hidalgo no podía firmar otro contrato. Es decir, y mucho más grave, la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, Liz y ecuatorianos, dispone a la Fiscalía que abra nuevas investigaciones, ya no en contra de los titulares o autoridades de las compañías, no, en contra de las compañías. Y una de esas compañías es Hidalgo Hidalgo, es decir, es inmoral, presidente Moreno, que usted haya firmado ese contrato. Yo le pido a usted, eche abajo ese contrato, o le pido al presidente Lasso, eche abajo ese contrato cuando se posesione. Pero entonces es netamente más el peso inmoral de falta de ética, Fernando, o también hay ahí un aspecto legal a considerar que debe también tener su peso en esa decisión de haber adjudicado un contrato hace un mes a esta constructora. Conozco que las ofertas de las otras compañías eran mucho mejores que la oferta de la compañía Hidalgo Hidalgo. Es decir, podríamos analizar de largo, pero solo para principalizar el tema ético, moral, la decencia, el buen nombre, presidente Moreno. ¿Cómo puede firmar contratos a última hora con su amigo, con sus amigos de Hidalgo Hidalgo, con los que le financiaron su campaña? Lea mis reportajes, usted sabe, presidente Moreno. ¿Responsabilidad netamente del presidente Moreno o de quien firmó ese contrato, en este caso el ministro, representante del Ministerio de Obras Públicas? El viceministro que firma, ellos lo hacen con orden superior. Pero obviamente hay una responsabilidad del Ministerio de Transporte, sin duda. Un tema que queda aquí sobre la palestra, quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas, el tiempo nos juega en contra y ya tenemos que despedir el espacio. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un abrazo, Liz. Suerte.